Muy buenos días. Un saludo para todos los seguidores y suscriptores de nuestro canal. El día de hoy le traigo un tema muy importante que tiene que ver con la medida de coerción. Vamos a tratar entonces el concepto de la medida de coerción, la base legal de la medida de coerción, la finalidad de la medida de coerción y la característica de la misma. Con respecto al concepto de la medida de coerción, existen varias definiciones de conformidad con lo que lo exponen la doctrina con respecto al tema. En muchísimas legislaciones comparadas, la medida de coerción se le llama medidas cautelares, medidas de aseguramiento o medida precautoria. Sin embargo, nuestro legislador optó por el término de medida de coerción. Entonces vamos a citar algunos autores. Podemos ver José Cafarata Noris, da una gran definición. También el juez Ortega Polanco, también Cuellar Cruz. Y podemos decir entonces que la medida de coerción no es más que la restricción del derecho a la libertad o los bienes o patrimonio de la persona acusada con la finalidad de asegurar la presencia del imputado a todos los actos del proceso. Tiene un carácter excepcional y tiene que ser impuesta por un juez o una autoridad judicial a través de una resolución motivada para asegurar la presencia del imputado. Vemos entonces que de conformidad con la base legal de la medida de coerción en la República Dominicana, el proceso penal tiene varias fases. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase del juicio, la fase recursiva y la fase de ejecución. Ese proceso penal está compuesto por 28 artículos que tienen rango constitucional. Entonces, la base legal de la medida de coerción se encuentra en el artículo 40.9 de la Constitución, al establecer que toda persona tiene derecho a la seguridad y a la libertad personal, y que la medida de coerción restrictiva de libertad tiene carácter excepcional y debe ser aplicada proporcionalmente al peligro que trata de resguardar. Así establece también el artículo 15 del Código Procesal Penal, que tiene que ver con el Estatuto de la Libertad. También el artículo 222, modificado por la Ley 1015 de la Normativa Procesal Penal. Vemos entonces de la lectura de este artículo la finalidad de la medida de coerción. De conformidad con lo que establece el artículo 222 de la Normativa Procesal Penal, dispone que la medida de coerción tiene que ser impuesta por un tribunal judicial, por una resolución motivada y escrita, por el tiempo que absolutamente sea necesario y que la misma tiene un carácter excepcional, que tiene entonces como finalidad asegurar la presencia del imputado a todos los actos del proceso y evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación, proteger a la víctima y a los testigos. Con la reforma de 2015, con la ley 1015, se introdujo una novedad que fueron evitar de que el imputado pueda destruir elementos de prueba, también proteger a la víctima y a los testigos. Con respecto a la característica de la medida de coerción y de conformidad con lo que dispone la doctrina, podemos decir que existen varias características. La primera es que tiene un carácter instrumental. ¿Qué significa que la medida de coerción tiene un carácter instrumental? Es decir, que no son en sí mismas, que la finalidad de la medida de coerción, tanto como lo establece la doctrina y el legislador, es asegurar la presencia del imputado a todos los actos del proceso. Es decir, no tiene fines preventivos
ni tampoco tienen fines de imposición de castigo, sino de aseguramiento. Eso indica entonces su carácter instrumental. Con respecto al carácter excepcional que tiene la medida de coerción, vemos que la misma Constitución en su artículo 40.9 dice que la medida de coerción tiene un carácter excepcional, igualmente que el artículo 15 y el artículo 222. ¿Qué indica esto? Que ante la restricción del derecho se debe acudir a la medida de coerción que sea menos gravosa para las personas. La regla es que la persona esté en libertad y la prisión sea la excepción. Existe otra característica que es que sea la jurisdiccionalidad. ¿Qué significa esto? Que la medida de coerción solamente puede ser impuesta por una autoridad judicial competente, como lo establece el legislador, a través de una resolución debidamente motivada y escrita. Con lo que tiene que ver también con el carácter que sea de manera provisional. ¿Qué significa esto? Las medidas de coerción están sometidas de que en cualquier momento, tanto a solicitud de parte como de oficio, el juez puede modificar, hacer cesar la medida de coerción en cualquier momento. Así lo dice la norma en el artículo 338, de que el juez en cualquier momento de oficio o a solicitud de parte, siempre y cuando favorezca al imputado o los presupuestos que dieron origen a la imposición de la medida de coerción haga variado a favor del imputado, puede cesar, revocar, sustituir la medida de coerción. También vemos que sea el temporal. ¿Qué significa esto? El artículo 16 de la normativa procesal penal establece que la prisión preventiva tiene un límite temporal a los fines que no se convierta en una pena anticipada. Es decir, el artículo 241.3 establece que el plazo máximo de la prisión preventiva son 12 meses, salvo en el caso que el caso se haya declarado complejo, que entonces el plazo de la prisión preventiva es de 18 meses. Pero el artículo 150 de la normativa procesal penal establece que cuando se le haya dictado medida de coerción de prisión preventiva o arresto domiciliario, el Ministerio Público tiene 3 meses para presentar acto conclusivo o un archivo. En el caso diferente que se haya dictado otra medida que no sean las citadas anteriormente, entonces el Ministerio Público tiene 6 meses para presentar acto conclusivo o disponer el archivo o otra salida alternativa. Si el imputado está guardando prisión por la imposición de una garantía económica de que no ha podido pagarla porque carece de los recursos económicos, entonces se le aplica también el plazo de los 3 meses. Como se puede verificar, a los fines de que la prisión preventiva no se convierta en una pena anticipada, esta está sometido a plazo razonable. También tiene que ser de la oficiosidad. ¿Qué significa esto? El artículo 22 de la normativa procesal penal establece la separación de funciones. Es decir, el juez de manera oficiosa no puede imponer una medida de coerción. El artículo 226 de la normativa procesal penal dispone que solamente a solicitud del Ministerio Público o del querellante, el Ministerio Público, entonces el juez puede imponer una medida de coerción. Esto es la separación de funciones. El juez de oficio no puede imponer una medida de coerción. Entonces vemos aquí que a través de esta característica de la medida de coerción, su concepto, su finalidad, su base legal, podemos entender de que la misma son herramientas muy importantes que tenemos que tener dominio al momento de conocer la medida de coerción, ya que aquí inicia el procedimiento de investigación. Espero que este estilo les haya gustado mucho y que se motiven a investigar a través de la doctrina sobre este aspecto. Seguiremos tratando varios aspectos de lo que tiene que ver ya en otro próximo tema de los principios de proporcionalidad de la medida de coerción. Que pasen muy resto del día y que Dios me lo bendiga mucho.